Somos familia, somos iglesia, somos Cristo mi refugio. Y obedecer. Queremos ser como el hombre prudente que edificó su vida sobre la roca fuerte. Señor, en esta mañana bendecimos a Martín y te damos gracias por usarlo, por la palabra que has puesto en su corazón, porque seguramente, con certeza lo digo, que va a enriquecer nuestras vidas. Te amamos, Señor. Usalo, poné las palabras justas en su boca para que pueda enriquecer a tu pueblo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias. Bien, tengo que hacer un par de aclaraciones para comenzar. Primero, pensé que el pastor iba a estar entre nosotros, menos mal que no está. Tengo un repertorio de chistes sobre pastores que no lo iba a poder hacer si él estaba. Así que, Edu, si estás viendo esto, me gustan los alfajores. Bueno, primera aclaración. A los muchachos que están grabando posiblemente me mueva mucho, así que los voy a volver locos si tienen que ir girando la cámara. Sí, ya está transpirando. En todo caso, así el cuadro más amplio, así vamos todavía. Bueno, la verdad que estuve esperando muchísimo este momento. De hecho, inicialmente yo iba a comenzar, o sea, la idea era que yo empezara en enero, pero cuestiones de trabajo, laborales y demás, no lo pudimos hacer. Pero bueno, el Señor me permite estar acá donde grandes predicadores han pasado, no vamos a mencionar algunos, ¿no? Pero que han podido estar acá adelante y hoy me toca estar a mí, que para mí esto es una victoria. No puedo resumir todo lo que el Señor ha hecho conmigo en estos 3 años, pero solo tengo que darle gracias. Es totalmente inmerecido el hecho que yo esté acá, así que muy contento de este privilegio de ser usado por Él. Aquellos que ya me conocen y que me han escuchado alguna vez hablar de la palabra del Señor, saben de que yo generalmente hablo muy rápido, muy veloz, y más cuando me engrano en una idea parece que estoy rapeando. Bueno, otra aclaración más, suelo tirar muchas referencias culturales de mi generación para abajo, es decir, que la mitad de la iglesia puede que no las entienda. Bueno, después en YouTube va a salir subtitulado, ahí los chicos lo van a subtitular lo que significa. No es tan importante todo esto. Lo importante es de que ahora estén prestando atención a lo que va pasando en su interior. Porque el Espíritu Santo va a ir hablando, puede que yo diga un montón de cosas y en el medio puede que tire una idea. Y si vos estás medio distraído, te quedaste en otra cosa y te salteaste eso. Así que vayan prestando mucha atención a eso. En cuanto al mensaje que les vengo a traer hoy, por lo general los mensajes que se dan el domingo vienen como a dar respuestas, pero yo sobre todo vengo a sembrar preguntas en ustedes. Porque si bien algunas cosas yo las tengo respondidas en mi vida, otras estoy en camino a averiguarlas. Y de hecho yo sé que las respuestas las voy a obtener con ustedes. Entonces es necesario que ustedes se las pregunten, se las respondan y aprendamos todos juntos. Bien, el PowerPoint funciona. Muy bien el sonidista, está a prueba, ¿no? ¿Ya cumplió el mes? ¿Todavía no lo contratamos? ¿Está ahí? Bien, muy bien. Qué grande el auto. Bien. Sí, parecía, no es coincidente, está todo armado y vamos a hablar de generaciones. El Señor hace tiempo me viene hablando de esto. Y para eso, vamos a hacer algo. Si yo hago así, cambiamos de diapositiva. Ahí está. Vamos a ver si funciona. Me voy para allá, muchachos. Bien, ¿cuántos conocen este deporte? La representación de ese deporte. Carrera de relevos, carrera de posta, no me acuerdo qué nombre recibe en general. Que para aquel que no lo entiende, se lo explico de manera muy sencilla. Es básicamente una carrera en la cual los corredores tienen que llevar ese objeto, que se llama testigo o testimonio, al final de la carrera. El equipo que llega primero es el que gana. Generalmente son 4 corredores por equipo y cada uno tiene que hacer 100 metros. Hay otros que tienen que hacer 400, pero la más famosa tiene que hacer 100 metros. Existe una zona que se llama zona de intercambio, que es ese momento que estamos viendo ahí, en donde un corredor, la puerta está, donde un corredor le pasa el testimonio al siguiente. Ahora, piensen conmigo lo siguiente. ¿Qué pasa si el corredor que lleva el testimonio va trotando? Y el segundo ya empieza en desventaja, porque él no puede retroceder para buscar el objeto y salir corriendo. El intercambio solo se hace en la zona, así que tiene que esperar que el otro llegue. ¿Qué pasa si el segundo corredor está paradito así, esperando que llegue el testimonio? Y
El testimonio va a ir, ponele a 30 kilómetros, va a llegar al segundo, se detiene y vuelve a arrancar. Por eso lo que hacen estos muchachos, de hecho hay 840 videos en YouTube donde explica cómo hacer esto, porque es el momento clave de la carrera. Lo que hacen es cuando uno, o sea, el que lleva el testimonio se va acercando al siguiente, unos 20 metros, le grita. Entonces el otro empieza a correr, porque cuando los dos llegan a la zona de intercambio, los dos tienen que estar corriendo a máxima velocidad. Y ahí se produce el intercambio del objeto. La verdad que este era un engaño, no íbamos a hablar del Señor, iba a ser una clase deportiva. Algunos han subido de peso, así que nos vamos a dividir en 4 equipos. El otro día hablamos con los chicos, a esta altura, después de un año casi de estaticidad, no corremos ni la cortina siquiera. Estamos re fuera de forma. Pero bueno, esto lo vamos a usar enseguida, lo quería explicar al principio, así que botón derecho, guardar como, que lo vamos a usar enseguida. Vamos a la siguiente. Yo les quiero contar que hace más o menos unos 3 años, el Señor me hizo ver algo que generalmente es muy obvio, que creo que a todos les pasa. Le dice, che, pues el Señor me habla en argentino. Me dice, che, Martín, todo tu entorno es cristiano. O sea, todos alrededor tuyo saben que sos cristiano y demás. ¿De qué sirve que seas luz en un lugar que está brillante? O sea, vos tenés que ir a los lugares oscuros donde falta luz. Muy bien, entonces me empecé a comprometer en hacer actividades con gente que no conociera a Cristo, tanto presenciales como virtuales. Me empecé a meter en los antros de internet, en subforos de Reddit, en Taringa y cosas así, para ver qué es lo que pasaba con la sociedad. Me empecé a involucrar en cosas como el club de juego de mesa, empecé a hacer deporte en algunos lugares y demás. E inclusive con mis compañeros de trabajo y de estudio, lo que hacía no simplemente la relación laboral, sino que salía con ellos, me divertía con ellos y hacía cosas así. Y hubo algo que me impresionó un montón mientras salía con ellos. De alguna manera nosotros sabemos que somos diferentes, ¿no? Tenemos que ser diferentes. Somos cristianos, hay diferencias entre alguien que no es cristiano y es cristiano, o al menos debería haberlas, ¿eh? Ojo ahí, debería haber algo de diferencia. Pero yo noté de que la sociedad había transformado muchísimo más de lo que yo pensaba. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, estudiando inglés, se había propuesto debatir un tema y yo dije, bueno, debatamos lo que es el amor verdadero. Y entonces yo decía, bueno, seguramente la mayoría de la sociedad piensa el amor verdadero es esto. Y me sorprendí al escuchar las respuestas, porque ya la sociedad había adoptado un concepto de amor verdadero mucho más diferente de lo que yo pensaba. Y no solo me pasó con esto, con muchas otras cosas sobre, por ejemplo, lo que es riqueza, lo que es fidelidad, lo que es importante, los valores de la vida. Habían cambiado un montón a lo que yo consideraba. Y entonces, ¿qué pasó? Yo, bueno, de alguna manera tengo que acercarles la iglesia a ellos. Y no encontraba la forma, de alguna manera sentía un abismo entre la sociedad y la iglesia. Estaba como sin respuestas. ¿Cómo hacemos esto? Cuando ellos ya se han transformado tanto en su forma de pensar, alejada de Dios, que no sabía qué respuesta dar. Y esto trajo una pregunta a mi corazón. Y es, ¿cuánto la iglesia se transformó en los últimos 20, 30 años? Bueno, uno dice, no, se ha transformado, las canciones las hemos renovado, hemos quizás cambiado el formato de las reuniones, habremos empezado grupos pequeños y cosas por demás, pero ahí es donde entró la Biblia y me propuso un desafío nuevo. Dice Romanos 12:2, el famoso versículo que toda la vida yo lo leí de manera personal. El Señor le dice, o sea, acá Pablo le escribía a los romanos y le decía, no se amolden al mundo actual, si no sean transformados mediante la renovación del entendimiento. Y yo eso lo leía para mí, bueno, Martín, no te amoldes al mundo, sino transformar. Pero por primera vez empecé a verlo distinto, ya que Pablo le escribió a una iglesia. Entonces yo decía, de alguna manera empecé a escuchar, iglesia, no se amolden al mundo, sino transformen su mente. Bueno, ¿qué sería la mente de la iglesia? Ahí empezó el desafío, ¿cómo la iglesia toma decisiones? Entonces, bueno, a ver, es muy simple, supongamos que todos somos músculos, la mente de la iglesia es la que se encarga de pensar y dice, bueno, vamos a necesitar que este músculo haga esto, vamos a necesitar aquello, entender cosas nuevas, adquirir sabiduría, eso es la mente de la iglesia. ¿Quiénes componen la mente de la iglesia? Y acá yo tengo algo
que ya los muchachos he dicho varias veces, que son los pastorcéntricos. Yo tengo algo en contra de los pastorcéntricos. Hay personas en la iglesia que piensan de que todo en la iglesia es, viene, sale, nace y se reproduce por el pastor. Que si el pastor no es el que dice, ama, habla, piensa, deduce, esto no va para ningún lugar. O sea que yo solamente me tengo que sentar y esperar que el pastor diga algo, ver si concuerdo o no y ver si avanzamos. O algunos asumen el liderazgo. Bueno, esos 5 muchachos que están ahí, más o menos, que vos lo ves, que son estudiosos, demás, ellos son la mente de la iglesia, ellos son los encargados de pensar por la iglesia para definir qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Bien, para no hacer este tema largo, que de por sí, eso es algo que me olvidé de aclarar, este tema puede que se haga un poquito largo. Yo generalmente soy de hablar poco, pero, qué sé yo, el Señor pide esto y yo lo tengo que decir. Así que si dejaste los fideos en la hornalla, te recomiendo empanadas cuando salgas. Para no entrar en muchísimos pasajes y más, vamos a hacer algo sencillo. Me vas a tener que creer, si es que no, ya lo aceptás. Y es a tipo terapia grupal. Vos hoy vas a decir, y te lo vas a tener que creer, yo soy la iglesia. Entonces, a ver, quiero escuchar decir, yo soy la iglesia. Bien, ahora lo vamos a usar varias veces eso, así que téngalo presente. ¿Qué significa yo soy la iglesia? No que yo solo sea una iglesia, no que yo solo sea la iglesia entera, sino de que cada uno de ustedes es tan indispensable para la iglesia que sin ustedes la iglesia no termina de ser iglesia. ¿Se entendió, Sevita, más o menos? Salió medio otra lengua. Bueno, es un concepto impresionante porque de ahí empezás a ver viste que la iglesia no está funcionando bien, viste que no. Bueno, veamos si toda la iglesia está completa. Entonces, por primera vez yo empecé a pensar en, pará, yo soy la iglesia. Yo hasta ese momento todavía tenía ese concepto de, bueno, el pastor tendría que entender, el pastor tendría que saber, y sí, el pastor tiene que entender. No vamos a menospreciar la posición pastoral, que es importantísima, es como núcleo de la iglesia. Sin embargo, creo que en 1 Corintios 12, cuando se habla del cuerpo, especificó el Señor de que a todos los miembros le dio la misma honra, para que no se pusiese ninguno por encima del otro, todos eran igualmente necesarios. Entonces ahí empezó a cambiar el concepto de la mente de la iglesia, que ya no era el pastor, ni ese grupo de hermanos que siempre están ahí, sino que todos debíamos contribuir a la mente de la iglesia. Y que por ende todos teníamos que contribuir a la renovación de la mente de la iglesia. Ahora, primer error que cometemos los cristianos. Creer de que la renovación de la iglesia es algo natural, es algo que pasa solo. Bien, para los que les gusta estudiar la Biblia les voy a compartir un pensamiento que a mí me ayudó mucho. Cada vez de que en la Biblia se transmite un mandamiento, una orden, un consejo, es porque de alguna manera el Señor te está diciendo de que esta humanidad pecaminosa va a contracorriente. O sea, de alguna manera cada vez que te da un consejo te dice, de manera natural no va a pasar, lo tenés que buscar. Entonces, si te está diciendo, transfórmense, es porque naturalmente no te vas a transformar. O sea, nosotros pensamos, bueno, si yo voy domingo tras domingo, hago grupos pequeños y demás, mi mente se va a transformar. Grave error. Pudiste haber venido 200 años a la iglesia y que tu mente no se transformó ni un cachito, porque no pasa de forma natural, sino que la transformación del entendimiento es algo que se busca y desesperadamente. Ok. Entonces ahí ya me empecé a poner nervioso, porque digo, ¿una iglesia habremos estado? Por cierto, cuando digo iglesia con mayúscula, no estoy hablando de Cristo mi refugio, sino estoy pensando en Mendoza, Argentina, todas estas cuestiones que empezaron a afectar a Argentina, como el debate del aborto, ahora viene la educación sexual, me hacía pensar en iglesia argentina, y bueno, iglesia también mundial, ¿no? Pero entonces hemos buscado renovar nuestro entendimiento como iglesia. El mundo se ha transformado de una manera asombrosa. ¿Qué pasó con nosotros? Bueno, el siguiente punto que enseña este pasaje es muy interesante, y es el hecho de que nosotros, y esto es algo muy de argentino, Yolito, te salva, no sé si pasa en Ecuador, pero buscamos el punto intermedio. Nosotros decimos, bueno, a ver, está bien, no me he estado renovando, sí, está bien, no tengo tiempo, estoy muy distraído, no le presto mucha atención a la vida, pero tampoco me ha moldado el mundo. Bueno,
este versículo no deja punto intermedio. El que no se transforma se amolda al mundo. La única forma de no amoldarse al mundo es transformar tu entendimiento. Y yo me acuerdo que cuando entró este pensamiento, yo decía, no puede ser tan así el pensamiento. Yo no me he amoldado al mundo, no siento que me haya amoldado al mundo. Y por eso es amoldar, porque te vas transformando lentamente hasta el punto que vos encajás con el mundo y ni te das cuenta. Cuando me cayó la ficha, empecé a ver esas partes de mi vida, de mi pensamiento que se habían amoldado al mundo. Oh caramba, la palabra tenía razón, ¿quién lo diría? Sí, esto es lo que pasa si cada uno de ustedes no busca la renovación de su entendimiento, terminamos amoldándonos al mundo. Lo mismo pasa con la iglesia. Y vos podrás decir, no, blasfeme, y ya le estás dando, no me gusta el video, y ya estás como hater ahí, odiando todo lo que hacemos, pero te voy a decir algunos ejemplos de cómo la iglesia debió haber buscado una transformación que no hemos hecho. ¿Quién? Vos, iglesia, yo, iglesia, no hemos hecho en muchos años. Y eso ha traído este abismo que yo te mencionaba entre sociedad e iglesia, ha ido incrementando porque la iglesia ha ido envejeciendo. Y presten atención a esto, porque no ha ido envejeciendo culpa de las generaciones, principalmente de las generaciones mayores, sino de las generaciones jóvenes. ¿Cómo puede ser? Si hacemos un promedio de edad, quizás seamos 30 y pico, sea el promedio de edad. No tiene que ver con los asistentes, tiene que ver con los que forman parte del entendimiento de la iglesia, con los que están acá soñando y pensando por la iglesia, con los que en su corazón dice, Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos movemos? Bueno, esos generalmente son las personas más grandes en edad. Y los jóvenes dicen, a nosotros eso no nos toca. Cuando ya seamos grandes, cuando ya no tenemos nada que hacer, nos vamos a poner a sacar cuentas y a decir, bueno, a ver qué tenemos que hacer, Señor, para tu reino. Por esa razón es que la iglesia ha ido envejeciendo. Esta renovación del entendimiento de la mente tiene que ocurrir acompañada de las generaciones más jóvenes. Y mientras más jóvenes ustedes empiecen a participar de esto, es mejor. Así que los más pequeños, si hoy el Espíritu Santo les puede marcar y les puede indicar cómo ustedes pueden ayudar a la renovación del entendimiento de la iglesia, es un golazo al ángulo. Aquí vienen los ejemplos. Voy a dar 2. Tengo como 135, pero estaríamos hasta pasado mañana. Vamos a tratar solo 2. Uno de algo que la iglesia debió haber tomado en cuenta hace mucho y uno que la iglesia tendría que empezar a futuro. El primero de ellos es algo que, gracias a Dios, pude hablar con los pichones el año pasado. Ya tenemos varios presentes acá. Que por cierto, siempre lo quiero decir, felicito a los pichones porque está en el top 3 de los grupos que fue más fieles durante la cuarentena y compitiendo con el primer puesto. Y no solo eso, sino que para mí es el primer grupo pequeño del mundo que se reúne a través de Discord. Así que muy bien, muchachos, muy bien ahí por la innovación. Yo una de ellas le comenté sobre esto, sobre los videojuegos. Estuvimos una vez hablando. Y yo les decía de que es algo que nunca acá escuché hablar. Tampoco lo escuché hablar raramente en una reunión de jóvenes y quizás en algún taller de jóvenes de algún congreso se haya mencionado. Pero nunca escuché que nos pusiésemos a hablar, che, ¿te has dado cuenta que los videojuegos han cobrado importancia? Ahora, a finales del siglo pasado empezó a cobrar importancia. Y quizás la postura de la iglesia era, son cosas de chicos, son juegos, son juguetes, va a pasar, son tonterías, ya van a crecer, sin darse cuenta que se empezó a expandir a un ritmo tan grande y afectar la sociedad que ha formado hábitos nuevos, vicios nuevos, adicciones nuevas, ídolos nuevos, que se ha convertido en distracciones y que se han formado comunidades enteras alrededor del mundo en donde la mayor pasión son los videojuegos. ¿Y la iglesia qué dice al respecto? No sé, no lo hemos hablado nunca. Solo para que sea una idea, de los 8 youtubers más vistos a nivel mundial el año pasado, 8 de ellos son todo gamers, es decir, personas que se dedican a jugar juegos. Es más, yo sé que no lo vamos a hacer, pero si yo les digo de quién, por lo menos una vez a la semana, ve videos de alguien que juega juegos y van a descubrir que por lo menos un tercio de todos nosotros pertenecemos a ese grupo.
y Dante se está riendo, no quiero mandarte al frente. Yo soy uno de ellos, no se sientan mal, no voy a decir, que no. Yo he pasado desde la Nintendo hasta la PlayStation 4, pasé por todos, así que no se sientan mal tampoco por eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay comunidades enteras allá afuera que se sienten más identificados con un avatar y un nick que con su propio nombre. Y nosotros podemos decir, bueno, eso ya va a pasar, eso va a cambiar, es una moda, o podemos entender de que la sociedad se está transformando y que si nosotros no nos transformamos, nos amoldamos a ellos. Y entonces que no les empiece a extrañar que las adicciones a los juegos o que la idolatría a los videojuegos empiece a entrar en la iglesia, porque nosotros no nos hemos renovado. El segundo tema de ellos es, y no me arrojen sillas, por favor, sean pacientes con lo que voy a decir, lenguaje inclusivo. Resulta que este verano, el año pasado, cuando estuve en el curso fundamental, mientras nos tocaba lavar los platos, entra una de mis compañeras y dice, hola chiques. Y entonces los 4 o 5 que estábamos en la cocina nos dimos vuelta con una cara de poco amigo y una le pregunta, vos lo decís en chiste, ¿cierto? ¿Por qué dice? ¿Qué tiene de malo que hablemos lenguaje inclusivo? Y entonces en ese momento cada uno con sus armas verbales la sacó de sus bolsillos y sin piedad alguna comenzaron a darle con toda furia. Que cómo puede ser que un cristiano que de toda la vida de la iglesia, que habla en lenguaje inclusivo, que vos, traductora de la Biblia, y vas a hablar en lenguaje inclusivo, una falta de respeto, y que el demonio se mueve. Y así estuvieron un buen rato dándole a diestra y siniestra, y yo me iba a subir a ese tren también, ya había comprado mi boleto, pero por un momento el Señor interrumpe mi pensar en esos momentos brillantes que el Señor me hace callar, y Él me pregunta, ¿qué tiene de malo que hables lenguaje inclusivo? Y para que ustedes más o menos interpreten mi sentimiento, yo soy un amante de la lengua española, de la ortografía, me encanta la coherencia, la cohesión, la lectura. Desde el punto de vista solo literario, el lenguaje inclusivo me parece aberrante, más allá con la ideología que mueve de fondo. Pero en ese momento el Señor me estaba trayendo algo que nunca había pensado, y es, ¿qué tiene de malo? Pablo se hacía griego, si tenía que ser griego, dice que aún se hizo esclavo para alcanzar a los esclavos. ¿Qué pasa si yo te pido que hables lenguaje inclusivo? A mí no me molesta. Y por dentro mi corazón literario lloraba y sangraba. No me vas a pedir eso, Señor. Pero entonces, ¿qué postura vamos a tomar? ¿O vamos a esperar que pase 20 años y hasta que la mitad de la sociedad hable lenguaje inclusivo para empezar a decir, che, tenemos que hacer algo, pongamos un patodica en la entrada que vaya detectando quién habla o no lenguaje inclusivo para que lo raje, porque no, acá no, esas cosas no. O vamos a empezar desde ahora, todos, vos iglesia, yo iglesia, a renovar nuestro entendimiento, buscando lo que el Señor tiene para decir. Señor, ¿qué estás pensando vos? ¿Cuál es tu plan? Ojo, capaz que en ese el Señor dice, usted lenguaje inclusivo nada, ni lo consideren, ok, pero es tu sabiduría. Ya no soy yo con mis sentimientos o mis pesares, es lo que vos dijiste. O capaz que el Señor dice, cámbienlo, cambien la forma de pensar, a mí eso no me importa. Wow, decía yo. Cuando terminó, ya más o menos todos se saciaron de hacer árbol de leña caído, yo intenté hablar con ella, muchas ganas de hablar no tenía, obviamente por razones obvias, pero de alguna manera yo le dije, la verdad me hiciste pensar, y eso tiene que ver con la renovación del entendimiento. Bueno, hoy esa muchacha, si por alguna razón estás viendo, Gaby, seguimos orando por vos. Ella es la única argentina que se pudo graduar el año pasado en Perú en alfabetización y traducción bíblica, y ya está comenzando su proyecto para continuar la traducción alrededor del mundo. Cosas como esta, tengo 200 para hablar, que la iglesia no las trata, y no es culpa de los mayores, porque ellos tuvieron la responsabilidad de transformar la iglesia cuando su generación era la que producía los cambios en la sociedad. Ahora todos estos cambios los produce mi generación y quizás la anterior. Y entonces nosotros tendremos que estar desesperados, conformando la mente de la iglesia y buscando a Dios. Señor, ¿qué vamos a hacer? La sociedad se sigue moviendo y de alguna manera, sin transformarnos, nos amoldamos a ellos. Terminamos siendo igual que ellos y la iglesia pierde poder, pierde autoridad, pierde efectividad. La cantidad de veces que el año pasado escuché decir, viste, pero
con esto de la cuarentena no sé cómo hacer las cosas. Bien, yo también estoy perdido. Busquemos a Dios. Dios nos tiene que dar la solución. Bueno, que al pastor se le ocurre. Si el pastor se le ocurre y despreciamos el hecho de que todos somos iglesia y que sin vos, sin tu sabiduría, desde el más pequeño hasta el más grande, la iglesia no está completa. Vamos a ir a volver a la imagen de la carrera. Más temprano cantamos Correré. Y la pregunta es, ¿qué correré? Y ahora vamos a ver un poquito eso. Vamos con la siguiente imagen. Sí, vamos a hablar hoy de generaciones, vamos a hacer un pequeño estudio sociológico. En esta imagen están las 5 generaciones, que no sé quiénes son, si son los sociólogos, los antropólogos, quién hace esta distinción. Pero voy a pedirles que a medida que los vaya mencionando, ustedes levanten la mano. Me gustaría ver a ver cómo se dividen en generaciones, cómo estamos más o menos divididos. La primera de ellas le llaman la generación silenciosa, que son los nacidos entre 1920 y 1940. Si alguno levanta la mano, estoy muy sorprendido. Se conservan muy bien, ¿no? Perfecto. Los siguientes son los nacidos entre 1946 y 1964, a los que los estadounidenses los llamaron los baby boomers. ¿Alguno nacido entre el 46 y el 64? Qué sorprendente. Bueno, solo para hacer mención, pero menos mal que se hicieron cargo. Solo porque no me gusta el término baby boomer, porque tiene que ver algo con los nacidos de la guerra y demás, que a nosotros nos esquiva, vamos a llamarle la generación del pastor. Que sí, él nació, si bien le pega ahí como en el palo, pero está ahí. Después viene la generación X, o le llaman los boomers, pero le vamos a llamar hoy generación X, entre el 65 y el 79, manos arriba. Hay algunos que no se están quitando generaciones, me parece, pero bueno, no vamos a quemarlos. Después viene la generación Y, o mejor conocido como millennials, nacidos entre el 80 y el 2000. Bien, nos queda una, en realidad 2 más, que acá no está, que es la generación Z, los nacidos entre el 2001 y 2010-2015. Muy bien. Queda una generación más, que es la que le llaman generación alfa, o le van a llamar generación post-pandemia, que es una generación que ya va a crecer con la virtualidad como la base de la vida. Iglesia, si no nos transformamos ahora, esos muchachos van a recibir una iglesia del siglo XV y no vamos a tener respuestas para ellos. Pongámonos las pilas ahora. Bien, con la imagen de la carrera de relevos, que les expliqué al principio, te voy a contar lo que es el cambio generacional en la iglesia. Esto es más o menos así. Supongamos que, quiero creer que es así, que la generación X, recuerden, ¿quién es generación X hoy? Son los que más empujan en la iglesia. Son los que están pensando, los que están tomando decisiones, los que están haciendo cosas, los que mueven, levantan pastores, envían misioneros, abren obras, los que se están moviendo más. Debería ser así. Bien, en la carrera de relevos ustedes tienen el testimonio, ustedes van corriendo a máxima velocidad, ustedes van corriendo a full. Los millennials, nosotros ya a esta altura tendríamos que estar corriendo a máxima velocidad, porque en cualquier momento, en unos añitos más, cuando ustedes ya las fuerzas mermen, tenemos que hacer el cambio generacional y ahora los millennials somos los que tomamos las decisiones y todo lo demás. Los centennials o generación Z ya tendrían que estar corriendo, empezando a correr. O sea, en la carrera de posta es como si te dijera, vamos, empiecen a correr. Mínimo ya tendrían que estar trotando, mínimo. Y en un par de años ya tendrían que estar corriendo a full. Pero todo esto es muy como ilustrativo. ¿Correr qué cosa? ¿Qué es lo que cantamos? ¿Qué es correr? ¿A dónde tengo que correr? ¿A dónde me tengo que ir? Bien. Vamos con el segundo pasaje, que es un pasaje precioso el que dice Pablo utilizando, seguramente, al haber pasado por Grecia, vio las competencias, ya sea olímpicas y carreras y demás, y entonces él decía esto. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues de tal modo que lo obtengan. Y acá el apóstol dice algo
que me vuela la cabeza. Dice, vos cristiano, si vos verdaderamente sos cristiano, existe una sola velocidad, la máxima. Todo el que vaya por debajo de la máxima está teniendo problemas. Todo el que se haya puesto a trotar, caminar, y ni hablemos de los que están parados, se han extraviado. Y ahí empezó otra vez la incomodidad de, y estoy corriendo la carrera a máxima velocidad. Ahora, hay un problema acá, un problema muy, pero muy, muy grande y muy complicado que se ve mucho en las iglesias. Si yo ahora a ustedes les reparto una tarjetita con un papelito a cada uno de ustedes y les digo, ustedes escríbanme en ese papelito qué es correr la carrera del cristiano. Y ustedes van a escribir ahí. Yo les apuesto que si nosotros juntamos todas las tarjetitas y las leemos, vamos a encontrar 30 definiciones diferentes. Porque ni aun entre nosotros estamos seguros de qué es correr la carrera del cristiano. Y entonces, yo les voy a contar en mi experiencia, para no quemar ninguno, porque al principio iba a decir, bueno, a ver, que se para alguien y cuente lo que es la... Y siempre van a decir lo mismo que pasa en los grupos pequeños, ¿no, Cevita? Cuando les digo, bueno, ¿qué piensan de...? Y saltan todos y ponen el cassette del cristiano. Bueno, correr la carrera del cristiano es levantarse a las 5 de la mañana. No. Pero para vos, lo que vos estás viviendo, ¿cómo vivís la carrera del cristiano? No, bueno, eso mejor no lo digo. Entonces yo les voy a contar lo que yo aprendí que era la carrera del cristiano. Si bien nunca me lo enseñaron así, me sentaron y me dijeron, Martín, la carrera del cristiano, Cuando Andrea me enseñaba ahí en Bajarro, ya no les voy a contar esas cosas, pero... Todavía estaba soltero cuando yo te conocí. Cristian estaba ahí con vos, pero no te habías casado. Y Fer, que era más alta que yo. Bueno, si era más alta que yo, en serio. Tengo una foto de Laurita feliz en donde estoy yo ahí con mi hermano. No la vamos a presentar porque... Bueno, entonces le voy a contar lo que yo aprendí viendo a la gente. Viendo a las familias más o menos, yo iba a la iglesia, toda mi vida fue una iglesia y yo aprendía a ver cómo es él, a ver cómo son ellos. Ok, más o menos esto es correr la carrera del cristiano. Si vos sos joven, tenés que estudiar, pero estudiar un montón. Tenés que esforzarte muchísimo por estudiar. Cuando salgas de la secundaria, directo a la universidad. No te retrases. La mejor carrera de todas, la que te dé más prestigio, la que te dé más posibilidades de una buena estabilidad económica, tenés que escoger esa. No te vayas a retrasar en la universidad, métele con todo, te tenés que graduar. Cuando te gradúes, vas por un trabajo, no escojas cualquier cosa, tiene que ser el mejor trabajo de todos. Tenés que apuntar al que te dé más prestigio, la mayor estabilidad económica, porque tenés que formar una familia. Y tenés que formar una familia que no le falte nada, te quede tu casa, tu auto, tenés que verte bien como cristiano, no podés quedarte mal. Todo eso sin dejar de ir a la iglesia. El domingo tenés que ir a la iglesia. Y si colaborás en un ministerio, sos un campeón, sos el apóstol Pablo de la era moderna. Eso fue lo que aprendí. A mis 22 años, si vos me preguntabas, Martín, ¿cómo vas con la carrera? Yo era Usain Bolt. Imparable. Yo le decía, no me para nadie. Facultad, tercer año, una vez aprobó un examen, estaba de novio, trabajaba todos los domingos a la iglesia, colaboraba con los ministerios. Yo más o menos a los 24 empecé a tener problemas graves de salud. Si yo me llegaba a morir, yo iba a llegar al cielo y el Señor me iba a decir, no te conozco. ¿Cómo? Pero Señor, si yo la carrera la corrí como un monstruo, no te conozco, me iba a decir el Señor, apártate de mí. ¿Qué falló? Si es lo que yo veo que hace la mayoría. Si es lo que la mayoría me enseña. Y para aquel que está diciendo, no, yo eso a mis hijos no le enseño, eso no. Bien, te voy a explicar lo que pasa. Un muchacho que está peleando por entrar en la facultad tiene una enorme crisis existencial. Porque si llega a desaprobar, ¿qué van a pensar de mí? Qué mal que está, ¿qué va a decir mi familia? Voy a perder un año, es el fin del mundo. Pero un joven que no tiene el tiempo con Dios no pasa nada. Ya vas a crecer, no hay problema. Entonces, de alguna manera me estás diciendo de que la carrera universitaria es mucho más importante que mi relación con Dios, que eso es negociable. Y el que diga que no reacciona o que no ha reaccionado así alguna vez, el que diga, hijo, no te preocupes tanto por el hecho de si entras o no, vos confiás, si Dios quiere que entre vas a entrar, preocupate por correr la carrera del Señor. Sí, padres, si ustedes están haciendo eso, los felicito un montón, porque hay que enseñarle a los hijos a valorar la carrera del cristiano por encima de estas cosas. ¡Ojo! Yo todas estas cosas, excepto formar familia, que es un proyecto suspendido
No sé, ahí Cris, no sé, a ver si hacemos algo con eso. Ahí está. Todo lo demás yo lo hago. Pero el orden de las cosas cambió, todo esto me esquiva. Cuando el Señor me dijo, anda al curso fundamental y renuncia a tu trabajo, Señor, pero ese trabajo, no sé lo que me costó conseguir ese trabajo, renuncié a ese trabajo, ok, ya no es lo importante. Ahora lo importante es correr la carrera del cristiano. No le voy a decir cómo sufrí, pero Dios ha sido tremendamente bueno. Y el hecho hoy de estar parado acá entre ustedes es por todo lo que pasó, después de haber decidido seguir a Cristo y poner todo lo demás en segundo, tercer y cuarto lugar. Para ir terminando, quizás ahora vos estás esperando que en la siguiente diapositiva yo te cuente lo que es correr la carrera del cristiano. No, lamento decepcionarte, eso no va a pasar. Porque en realidad lo que les decía al principio, lo que yo hoy busco, y es que el Señor siembre duda en sus corazones. Pero esas dudas de las buenas, no de las que te desestabilizan, sino esas dudas de las que te hacen madurar. De esas dudas que te llevan a buscar al Señor y a conocerlo y a no conformarte con lo que tenés o lo que has vivido. Que eso fue lo que me pasó a mí cuando empecé a plantear todo esto. Señor, esta es tu iglesia. Cuando yo decía, le conté a los chicos, cuando fui a orar la noche donde se votó el aborto, del lado celeste debían haber, 50 personas, de la gran mayoría de todos ellos eran católicos, habían puesto la imagen de una virgen, habían prendido velas. Y yo decía, Señor, esta es tu iglesia, esto es lo que somos. Y después el Señor me decía, lo compartí el jueves en la reunión de oración, cuando Él le decía a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la iglesia. Que las puertas del Hades van a azotar con todo contra la iglesia y la iglesia se va a sacar el polvo, no me importa. Pero ahora pareciera ser que el infierno nomás hace la magia y la iglesia cierra las puertas, cerremos. Y si no, miremos lo que hicimos el año pasado con el coronavirus y vamos a entender cómo estamos como iglesia. Pero si el Señor puso esto en mi corazón, si el Señor ha puesto esto en el corazón de muchos de ustedes, es porque realmente desea transformarnos. Realmente desea que empiecen a pasar cosas que quizás no hemos vivido en mucho tiempo. Hay algo que me faltó decir con respecto a Romanos 12:2, una consecuencia preciosa del hecho de transformarse, que hice la segunda parte, porque así conocerán la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Todavía estamos pensando qué vamos a hacer con ese edificio, transformemos nuestro entendimiento, busquemos sabiduría de Dios y vamos a descubrir su voluntad. Si no, hagamos un sorteo y veamos qué podemos hacer. Vamos a tener que hacerlo a lo humano. En la siguiente diapositiva lo que te voy a dejar son No, me quedé sin pila. Las preguntas que quiero que hoy te hagas. Si tenés buena memoria, si las querés anotar, pero si vos no las podés responder bien, o sea que vos decís, la respuesta la sé, pero como mi número de documento, buscalas en la Biblia, llamalo al pastor, no sé cuándo llega, pero jodelo ahí, si está en la playa, jodelo, llamalo y decirle, pastor, no entiendo esto, o a todos los demás, jodeme a mí, jodelo a algunos de los muchachos, el Cris tiene ganas de hablar, llámenlo a él, llamen al que sea, pero que estén convencidos, porque no vaya a ser que como me pasó a mí, ustedes estén corriendo una carrera que no sea la del cristiano. Y que se hayan desviado hace mucho tiempo atrás y ya ni se den cuenta porque de alguna manera se amoldaron al mundo. Y van derechito caminando creyendo que van bien y se extraviaron hace tiempo. La primera dice, ¿qué tan importante eso es en la iglesia? Si vos me decís, yo me voy de la iglesia sigue igual, tenés un problema enorme. Y no venga a decir, porque el pastor, no volvamos a los pastorcéntricos, porque el pastor no me da lugar, porque el Señor dotó a todos de la misma importancia. Él dice que aunque a los miembros menos honrosos le dio mayor honra para que todos estuviesen iguales. Es decir, de que si vos te vas a la iglesia tiene que sentirse de la misma manera que si perdiésemos al pastor. Opa. ¿Y yo estoy ahí? No. Todavía. Espero que pronto sí. Espero que yo le pueda ser tan fiel a Dios que de alguna manera yo sea indispensable para la iglesia con mayúscula, porque quizás no sea acá, quizás sea del otro lado del mundo, pero yo tengo que ser indispensable para la iglesia.
cómo estás contribuyendo a la renovación de la mente de la iglesia. Esas charlas preciosas de sentarse, de hecho, uno de los temas que recuerdo fue ese primer domingo hicimos la reunión beta que escuché, que estaba, creo que Andrea y Teli, y no me acuerdo quién más, estaba en la cocina y estaban hablando de feminismo. Esas charlas tendríamos que tenerlas frecuentemente para renovarlos, porque la sociedad solo va a seguir transformándose en ese rumbo. Y a menos que nosotros nos adelantemos a ellos, nos vamos a moldar a ellos. Si algo aprendimos del libro de Jeremías, los 2 meses y medio que lo estuvimos leyendo, es que Dios siempre iba 10 años adelante de los cambios de la sociedad. Él les decía, por ejemplo, recuerdo, creo que es Jeremías 20, cuando Jeremías le escribe a los exiliados y le dice, ustedes que están exiliados, construyan casas, planten campos, tengan hijos, bendigan su tierra. No le crean a los que dicen de que el exilio va a durar 12 meses y después fiesta, el dólar 1 a 1 y tal. No les crean a eso, porque es mentira. Va a durar 70 años. El Señor siempre iba adelante de los cambios de la sociedad y les iba anticipando las cosas. Nuestro Señor no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Los que estamos cambiando somos nosotros y hemos dejado de escucharlo. Entonces tengamos estas charlas, juntémonos a hablar. Con los chicos el otro día nos juntamos en un bar a tomar un tecito y hablamos de estas cosas. Y yo les hablaba ya del cambio generacional, les decía, me emocionaba al escuchar de que Fede estuvo acá el último domingo y digo, Dios sea que empecemos a cobrar conciencia del papel que tenemos millennials y centennials que ya estén empezando a correr. La tercera pregunta dice, ¿qué sueños u objetivos Dios te da relacionados con su reino? No sé, el problema que estamos teniendo. Si tu corazón se alineó con el del Señor, tu corazón sueña lo mismo que Él. Entonces voy a estar soñando en ministerios, en aquel grupo, en alcanzar a aquellos, en aprender de esto, en formarte en aquello, porque dice el Señor que la cosecha ya está blanca, o sea que está lista, hay que cosecharla. ¿Y por qué no la vemos? Otra vez, problema nuestro, no del Señor. ¿Estás seguro de cuál es la carrera del cristiano? Recordalo del papelito. Si vos la podés escribir y decís, yo esto lo escribo y la puedo colgar en la iglesia y que cualquiera que lo lea y siga eso va a llegar contento al cielo, perfecto. ¿Estás seguro de lo que es la carrera del cristiano? Si no estás seguro, búscala. Buscá lo que es la carrera del cristiano. Enseguida te voy a dar algunos quizás pasajes o cosas que puedes hacer que te pueden ayudar, pero sacate la duda de lo que es la carrera del cristiano. Y la última, ¿a qué velocidad estás corriendo? Esto no es la maratón, no tener por la vía, como es que dice, caminando, trotando, corriendo, lo importante es compartir. Acá es correr y correr para ganar la corona incorruptible. No por mérito, sino porque el Señor la regala, pero nosotros en ese agradecimiento de esos regalos que nos esperan, yo quiero correr a máxima velocidad. Por eso cantamos Correré. Y cuando la próxima vez que lo cantes o que lo recuerdes, que diga, estoy corriendo, espero que sí. La última de todas es algunos pasajes que quiero dejarte. Hay algo más, hay un mensaje más que me faltó decir a la generación X. Los que recuerdan son la generación X. Hay muchas cosas, muchas veces escuché a ustedes, a todos no los conozco, no conozco bien sus historias, pero sí me dicen, che, vos sabés, no sabés cómo era antes, él no sabés cómo predicaba, la pasión que tenía por el Señor y las cosas que hacía por Dios, y hoy no se ven. Y si no me equivoco es Gálatas 5:7, cuando el apóstol les dice, pero ¿qué les pasó? Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién les impidió obedecer la verdad? Si vos quizás generación X decís, mi tiempo ya pasó, ya no me tengo que dedicar a estas cosas y nada más, despertá. Porque si ustedes no acompañan el cambio, puede que nosotros metamos la pata, puede que nosotros nos desviemos por nuestra inexperiencia. Los necesitamos a ustedes que nos vayan guiando. Entonces no empiecen a tirarle todo el fardo a la generación que sigue, sino necesitamos verlos a ustedes corriendo a máxima velocidad para aprender cómo nosotros tenemos que correr a máxima velocidad. Estos 3 pasajes, 1 Corintios 9:24 fue el que leímos al 27, Pablo termina de dar esta figura de lo que es correr la carrera y cómo son los atletas, que es preciosa. Salmo 119, un hombre que no conocía a Cristo, pero ya hablaba de correr por sus mandamientos. Y Hebreos 12:1, que no lean solo la Reina Valera, perdón Yolita, pero porque quizás confunde cuando dice correr la carrera con paciencia, porque dice, paciencia es tranquilo. No, paciencia es perseverante. Es de que no importa cuántos obstáculos, si la carrera se puso en su vida, no nos importa a nosotros, a máxima velocidad.
Y el libro, que creo que se llama, no me acuerdo, yo lo leí en inglés, El progreso del peregrino, que para contarles yo lo leí 3 veces. Las primeras 2 no los pude terminar de leer porque me hacía mal el libro. Porque de alguna manera es como si fuese un relato de un personaje llamado Cristiano que tiene que hacer la carrera del cristiano. Y a mí me hacía mal ver que el libro planteaba que la carrera del cristiano era tan difícil. Me hacía mal porque digo, no, ya el principio nomás dice de que Cristiano intentó sacar a su familia de la ciudad de perdición y como no lo siguieron, entonces él dejó a su familia atrás. No, este hombre no es cristiano, este está errado. Y yo dejaba el libro, no, está mal esto, es cualquier cosa. Cuando ya Jesús dijo que el que ama a su padre, a su madre, a sus hermanos más que a él no puede ser su discípulo. Y entonces el libro va así y yo decía, y habían cosas que dice, yo estas cosas no las viví nunca, no me pasó nunca, y porque no estaba corriendo la carrera del cristiano. Bueno, recién la 3ª vez lo pude terminar de leer y fue muy bueno. Es un libro que fue escrito hace poco, 4 siglos y medio. Vamos a terminar orando, iglesia. Que sea Dios que grabe esto en nuestros corazones. Porque si bien el año pasado nos costó muchísimo dar frutos y quizás correr la carrera porque fue algo nuevo para todos, este año ya no tenemos excusa. Estuvimos un año preparándonos. Así que mientras estemos orando, bendecí a tu generación y bendecí a la que sigue. Nos necesitamos unos a otros. La iglesia sos vos, la iglesia sos yo. Y allá afuera hay un mundo entero que se está transformando en un ritmo vertiginoso y ahora nos toca a nosotros, a fin de llevar luz a ellos. Amado Dios, que estás en los cielos, pero que estás entre nosotros, mi Dios, que nos has regalado tu presencia, mi Rey, que nos has regalado la luz de manera inmerecida, Señor, que nos escogiste desde antes que cualquier ser humano supiera, mi Dios, qué deuda que tenemos contigo, mi Rey, impagable. Ni aun corriendo, Señor, la carrera de la vida a máxima velocidad, alcanzaremos de alguna manera a compensar lo que hiciste, Señor. Pero queremos hacerlo, mi Dios. Yo quiero rogarte, bendito Rey, por todos aquellos que se han desviado en la carrera, Señor. Por todos aquellos que han perdido de vista el objetivo, que han confundido, Señor, lo que es tu carrera con la carrera que nos enseña el mundo, mi Rey. Yo quiero rogarte de que hoy estés tocando sus corazones. Que hoy le estés mostrando que no importa cuántos se hayan desviado del camino, que ellos pueden volver. Que la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchas, pero la puerta angosta está bien clara y bien definida, que Jesucristo es todo lo que necesitamos. Por eso que ellos hoy puedan sentir, Señor, esa incomodidad de estar lejos tuyos. A los que han dejado de correr, Señor, los bendecimos. Los bendecimos, Señor, porque todos alguna vez las pruebas nos golpearon, las heridas del corazón, los sueños rotos, mi Dios, las traiciones nos hicieron mal y entonces nos detuvimos y dejamos de correr. Pero hoy, bendito Dios, tú que una de las tantas cosas que dijiste que viniste a hacer, por las cuales el Espíritu está sobre ti, era para sanar corazones quebrantados, Señor. Por eso sana, mi Dios, sana en esta mañana, mi Rey. Por aquellos, Señor, de mi generación que hoy tienen que estar ya corriendo a máxima velocidad, ya tenemos que estar pensando, mi Dios, cómo producir esos cambios que la iglesia necesita para alcanzar a la sociedad, mi Dios. Yo los bendigo y oro por ellos diariamente. Sigo soñando y te sigo pidiendo día tras día por esa generación de pastores, evangelistas y misioneros que valoren, Señor, el servirte a ti por encima de cualquier título terrenal, Señor. Que su pasión sea seguirte a ti, Rey de Reyes, y todo lo demás esté en segundo plano, mi Dios. Y yo bendigo a la generación que viene, Señor. Bendigo a los centennials, mi Dios. Guárdalos, Padre. En medio de una sociedad que se vuelve oscura, guárdalos. Y enséñales, como dice Juan 1, de que la oscuridad no pudo derrotar a la luz, Señor. Y que si ellos permanecen en la luz, la oscuridad no les va a ganar nunca, no los va a alcanzar jamás. Yo los bendigo y los protejo en el nombre de Jesús. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada pieza que pusiste acá, Señor. Gracias, bendito Dios, por nuestro pastor, mi Dios. Gracias, Señor, porque te lo pudiste haber llevado muchos años atrás y nosotros en qué hubiésemos quedado si muchos estuvimos parados, estuvimos distraídos, pero le has dado fuerza a ese varón para seguir siendo pastor de esta iglesia, Señor. Bendecimos a él y a su familia, bendito Rey. Y gracias, Señor, gracias por esta luz que, como los corredores, Señor, que llevan la antorcha olímpica, queremos llevarle y que no se apague por nada del mundo, Señor.
Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre, mi Dios, y desesperados ahora estamos, con nuestros ojos abiertos, nuestros oídos abiertos, esperando tus instrucciones, bendito Rey. Queremos saber el siguiente paso, queremos renovarnos, queremos transformarnos. A ti sea toda la gloria, varón invencible. A ti te estamos esperando. Sabemos que el tiempo se va agotando, Señor. Sabemos que tus ejércitos están listos y que solo estás esperando que la iglesia termine esta tarea de llevar el evangelio hasta la última lengua, Señor, para que entonces se desate el fin. Te honramos, precioso Dios, vencible, Señor. Y todo esto lo hacemos en tu nombre, Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén, Señor.